Hola gente, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Aparte, un episodio particular que no suelo hacer hace bastante tiempo, donde voy a estar hablándoles de este planeta tan misterioso y complejo que es Neptuno y que también nos influye de manera colectiva por diversas razones. Ustedes saben que en astrología tenemos varios planetas, los planetas que son más rápidos, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, incluso podemos mencionar a Júpiter y Saturno, que ya son planetas sociales, pero podemos sentir que algo influye en nuestra vida diaria. En lo que respecta a la astrología mundial, a la astrología colectiva, estos planetas al cambiar tan rápido, por supuesto que no significan mucho, no hacen la gran diferencia, pero sí lo hacen los planetas transpersonales, que son los que están más allá del ser humano, son los que no vemos desde nuestra perspectiva de la Tierra, hasta Saturno vemos, y ya después no vemos más planetas y necesitamos de telescopio, por eso es que cuanto más alejado de la Tierra, más van trascendiendo la persona. Y también a este planeta, Neptuno, y al resto de los transpersonales, lo podemos observar de maneras distintas si es una lectura personal, es decir, Neptuno en nuestras cartas natales va a representar cierta cosa, pero a nivel de colectivo, a nivel de masas, va a representar otras. Paso a explicarles qué representaría este planeta en nuestra carta natal. Tengamos más en cuenta, en este caso, la casa que el signo, porque obviamente representa a una generación. Suele estar aproximadamente 15 años en un signo, así que quienes hayan nacido en determinada etapa, en determinada época, van a tener a este planeta en el mismo signo, así que se lo tiene en cuenta según la casa. Y podemos decir que es el planeta que representa el misticismo, nuestra espiritualidad, el momento en el que renunciamos a algo, en el momento en el que nos vemos de rodillas, representa mucho, que lo mencioné varias veces, a lo crístico, ¿no? A esto de estar cargando una cruz, haciendo un sacrificio, sentir que estamos pagando cierto karma de otras vidas, sentir que nos llegan situaciones por destino que no elegimos, que no buscamos, pero que sentimos que las tenemos que atravesar para el fin último de la trascendencia. Por eso es que es un planeta bien místico que muchas veces va a buscar dejarnos de rodillas. Esto tiene una explicación y es para que renunciemos, para que dejemos la lucha, aprendamos a fluir y aprendamos a entregarnos a los planes de Dios. Habla obviamente en nuestras cartas de esa parte espiritual donde transformamos nuestra parte espiritual, que no tiene que ver con las creencias, que eso es más bien lo jupiterino. Ambos planetas, tanto Júpiter como Neptuno, rigen a Piscis, pero nos hablan de energías muy distintas, empezando porque Júpiter es un planeta social, nos habla de cómo nosotros nos manejamos en la sociedad a raíz de nuestras creencias, el sentido que tenemos de la vida, los valores, cómo nos formaron, y Neptuno ya nos habla de trascender el cuerpo y dónde deberíamos iniciar un camino místico, un camino espiritual, a qué cosas deberíamos ir renunciando para alcanzar una espiritualidad, para alcanzar también la conexión con el todo, que de esto nos habla Neptuno, fundirnos con el todo, darnos cuenta que no somos uno. También es un planeta que nos ayuda a disolver el ego. Muchas veces por ahí, si tenemos algún aspecto tenso, vamos a estar viviendo situaciones un poco cúlmines, un poco difíciles, donde podemos alcanzar también estados de depresión muy grande, de tristeza, ¿no? Del no ver un mañana, no ver la luz al final del túnel. Y todo esto es un proceso que debemos hacer interior para morir, dejar morir nuestro ego. También Neptuno nos habla de esa disolución del ego.
Y el ego no es otra cosa que tomarnos demasiado personal las cosas. Y básicamente quien reacciona ante las injusticias, ante las traiciones, ante los engaños y desengaños y desilusiones, el que reacciona es el ego. Por eso es que muchas veces si estamos muy aferrados a este ego, nos es más difícil alcanzar un estado espiritual, un estado más pleno del ser. Pero Neptuno a nivel colectivo tiene otra significancia porque también representa al colectivo, a las masas, como lo rige al signo de Piscis. Piscis es el inconsciente colectivo, es esa intención que se contagia de manera masiva. No por nada las canciones que hoy ya son himnos resuenan en el inconsciente colectivo y muchas veces no sabemos ni quién es el autor ni de qué año es, pero a las personas le resuenan eso. También los ídolos suelen ser personas que tengan una energía neptuniana porque logran identificar a la gran mayoría de personas y logran también hacer como una marca personal de algo. Por eso es que he comentado también en otras oportunidades que Neptuno a nivel colectivo marca las tendencias y, para decirlo como más lisa y llanamente, también las modas, ¿no? Va marcando según en el signo donde esté cómo va a estar vibrando la sociedad, cómo va a estar resonando colectivamente, con qué tipo de energía va a estar vibrando y con qué se va a ir confundiendo, porque Neptuno, hablemos también de lo negativo, es un poco la confusión. Por eso es que también mencionaba lo de las modas y las tendencias, ¿no? Como que lo colectivo también te va despersonalizando un poco y no sabes si eso que te gusta porque tiene que ver con tu personalidad o te gusta porque está de moda, porque es la tendencia, porque se habla de eso, porque uno tampoco se quiere quedar afuera del colectivo, de su gente, del resto de los humanos. Entonces también va adhiriendo a estos gustos que son neptunianos porque no sabemos quiénes marcan esas tendencias, no sabemos cuándo empezó, ni dónde, ni con qué, ni por qué, no se sabe nada, pero hay cierta tendencia que va marcando el clima de la época. También esto vale aclarar que los otros dos transpersonales nos hablan, de alguna manera, también del clima de época, pero de distinta manera, así que ya voy a hacer otros episodios donde hable de la influencia de Urano y también la influencia de Plutón. Acá tengo marcadas las fechas donde Neptuno estuvo transitando por diferentes signos y voy a nombrarles algunos episodios claves y también a hablar de esa generación, con qué chip vino a este mundo. Y voy a empezar por Virgo porque, bueno, son las personas que todavía estarían vivas en este momento, ¿no? Así que por eso no hablé de Neptuno en otros signos. Y este Neptuno estuvo transitando por Virgo entre 1928 y 1942. Cabe aclarar que se encuentra en el exilio Neptuno en Virgo porque es el regente, el representante de su signo opuesto, que es Piscis. Por lo tanto, era una época donde estaba bastante difícil conectar con la espiritualidad. En esa época, es súper clave esto, fue el momento de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, lo habrán estudiado en el colegio, en la universidad, lo que implicó esa guerra, el mundo dividido, muchísima hambruna. En el 29 cae la bolsa de Wall Street y ahí empieza un poco a vivirse la miseria del mundo, ¿no? Empezamos a vivir de manera más austera y acá viene la palabra clave virginiana, que es la austeridad. No había manteca para tirar al techo en esos años. Los países que ya, bueno, cuando terminó la guerra, había que levantarse de esa guerra, así que obviamente había mucha escasez de alimentos, también muchas personas emigrando, yéndose a buscar un futuro mejor, porque bueno, estaban los países que estuvieron implicados en la guerra y otros países que a lo mejor no estaban implicados en la guerra, pero sí dependían económicamente, empezaron a entrar en ruina. Así que bueno, las personas tuvieron la necesidad de ir a buscar un porvenir a otros lados, sobre todo cruzando
el océano, se vinieron muchos a Latinoamérica. En Argentina recibimos a muchos de esos inmigrantes posguerra. Y como había que levantar el mundo y esos países, se trabajaba muchísimo. De hecho, empezaron a trabajar las mujeres que hasta unos años antes solamente se ocupaban del trabajo no menor y bastante sacrificado e ingrato, que es el cuidado de sus hijos, pero sí hubo otras mujeres que empezaron a trabajar también en fábricas, porque, bueno, en la guerra murieron muchos hombres y las mujeres tuvieron que estar ocupando esos roles. Fue la época que considero que mayor trabajo había por todo esto de ir tratando de arreglar y de emparchar todo lo que, obviamente, lo que las guerras dejan. Fue una época también de nacionalismos, de estas figuras que venían a proponer, o a proponerse, mejor dicho, como semidioses salvadores, ¿no? Siempre el populismo viene a levantar un pueblo que está caído, sobre todo después de una guerra o después de un mal periodo económico. Y también me llamó mucho la atención observar que por esos años nacieron muchas de nuestras abuelas y también la gran mayoría en estos terrenos que no tuvimos, las guerras que tuvieron los países de Europa. Las mujeres acá trabajaban de amas de casa y era un trabajo muy menospreciado, no era prácticamente de servidumbre el que hacían, no eran reconocidas, y acá nombré la palabra servidumbre y la asociamos con el servicio, que Virgo siempre se lo asocia a esto del servicio. Entonces eran mujeres que resignaban su vida, que probablemente no terminaban sus estudios, no terminaban la primaria, mucho menos la secundaria, y se dedicaban únicamente a criar a sus hijos, y después esas tareas no eran reconocidas. Por eso es que la generación que vino después empezaron a ser las primeras mujeres profesionales las que empezaron a trabajar, porque creo que había algo de ver a sus madres un tanto despreciadas por sus roles, que ya esa generación de mujeres no podían soportar tocar un plato, agarrar una escoba, criar a sus hijos, ¿no? Necesitaban como desapegarse por completo de ese rol que tenían las mujeres que nacieron con este Neptuno en Virgo, que se sacrificaban por la familia, por los hijos, postergaban sus sueños, en realidad ni los postergaba, o sea, no se les ocurría poder cumplirlos, ¿no? Entonces toda esa parte espiritual propia de lo neptuniano estuvo muy apagada, también generaciones de mujeres que se enfermaban mucho, porque bueno, el cuerpo también habla cuando no escuchamos a nuestras emociones, nuestras intenciones, a nuestro verdadero ser, el cuerpo empieza a manifestarse. También había un poco algo de mártir en esas mujeres, ¿no? Con la queja, también la nostalgia de haber dejado su país, había como cierta amargura en esas generaciones, un poco por esto, ¿no? del desarraigo, y otro poco, porque bueno, no todas las personas se desarraigaron de su patria, pero otro poco otro costado de la amargura era eso, ¿no? Estar siempre sirviendo a los demás, y eso también va generando como una especie de bronca y resentimiento, y te aleja de conectar con tu verdadera esencia, con tu verdadero ser, y buscar qué es lo que realmente te motiva y cómo trascender, cómo alcanzar esa parte espiritual. Y sí, eran mujeres en general muy creyentes, muy también de la Virgen María, que bueno, ya sabemos que Virgo representa a la Virgen. Estas generaciones recordamos a nuestras abuelas rezando el rosario con alguna estampita, era muy como esa generación muy de la Virgen María, ¿no? Y todas sus otras representantes o sus otras réplicas. Muchas también fueron criadas por curas y por monjas. En ese momento existían mucho los internados. Esta fue una generación que se crió en internados porque, bueno, en el caso particular, estoy recordando mucho a mi abuela hablando justo de estos años, por ahí vivían en el campo, estaban lejos, tampoco había muchos colegios, no había sistema de salud, ¿no? Estamos hablando de otro mundo, entonces sus padres los dejaban en los internados, después las buscaban los fines de semana, entonces se criaban ahí, ¿no? En el caso de las mujeres con las monjas, en el caso de los hombres con los curas, y ahí les iban transmitiendo
los dogmas religiosos y también ocupando un poco esos roles paternos de los que se encargaban las instituciones y les enseñaban mucho también a ser serviciales. A las mujeres de esas generaciones se las criaba para saber coser, bordar, cocinar, ¿no? Todo este tipo de actividades para servir al marido, a los hijos, al sistema familiar. Eran todas actividades para los servicios y en el caso de los hombres también se enseñaban muchos oficios en esa época. Obviamente que ya había venido la revolución industrial, pero todavía seguían existiendo esos trabajos un poco más artesanales, todavía seguía existiendo el herrero, el carpintero, las personas que reparaban con sus manos, las personas que se dedicaban a los oficios. Y esa generación fue una generación muy dedicada a los oficios, así que si ustedes tienen a sus abuelos que nacieron entre esos años, presten atención a qué se dedicaban, qué hacían. La gran mayoría de ustedes seguro tenían algún abuelo que haga alguna actividad que tenga que ver con los oficios, porque Virgo tiene que ver con los oficios, y alguna abuela que se dedicó a ser ama de casa y que también fue criada por monjas. Luego tenemos a Neptuno en Libra, que estuvo entre 1942 y 1956. Yo de esta generación hablé muy al pasar en algún episodio y bueno, hubo un par de comentarios que, bueno, se sintieron un poquito ofendidos porque quizás yo dije también algo un poco desafortunado en relación a esta generación, pero un Neptuno en Libra, como Libra es un planeta social, la tendencia era también muy las apariencias, ¿no? Las generaciones que nacieron entre esos años estaban muy obsesionadas con la belleza, con la delgadez. También acá habrá más de uno que tenga padres que nacieron entre esos años. Y fue también la generación que empezó a hacer justicia inconscientemente por sus madres, que empezaron carreras universitarias. Probablemente haya sido la primera generación de universitarios en la familia. Era la época del ascenso de clase social y se ascendía socialmente a través de los estudios universitarios sobre todo, y había como una búsqueda constante de la justicia, pero porque también estaba de moda en esos años. Obviamente estaba todo el comunismo de Cuba, el Che Guevara. Fueron los años donde primó con más fuerza los gobiernos totalitarios, esto que también les venía comentando, que había arrancado quizás con la generación anterior, pero acá se hizo muy fuerte. Y Libra, si bien busca el equilibrio, siempre tiene algo de tiranía, porque es un signo además cardinal, y muchas veces los signos también se polarizan, así que buscan la justicia, pero suelen ser completamente injustos, y ellos tienen como su verdad sobre lo que es la justicia. También apareció mucho el término de justicia social, que bueno, de hecho el justicialismo fue un partido político que sigue estando en Argentina. Esa doctrina la inventó obviamente un libriano, así que también hay algo muy relacionado con esto, ¿no? Que en nombre de la justicia social por ahí se cometen actos que son bastante injustos para otros, porque es muy difícil llegar a un punto de la justicia. Muchas veces lo libriano busca imposibles, ¿no? ¿Dónde encontrás el equilibrio? ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo se puede ser justos con todos? Si sos justos con uno, vas a tener que indefectiblemente ser injusto con otros. Aparecen como muchas contradicciones, una generación también un poco contradictoria, las que nació en esta época, y como les comentaba, muy abocadas a la opinión social, muy con las apariencias. Fueron las primeras generaciones de mujeres en tomar la píldora anticonceptiva, estaba muy de moda eso, estaba de moda fumar, estaban de moda por primera vez las minifaldas, que las mujeres de la generación anterior, las polleras o las faldas eran debajo de la rodilla. Empezaron también como a vivir más su exaltación femenina, porque a Libra lo rige Venus. Empezaron a aparecer estas supermodelos, Brigitte Bardot, que son de esa generación, y varias otras que no estoy recordando los nombres en este momento, pero las primeras mujeres en mostrar más sus cuerpos, mostrarse en bikini, ¿no? Como una especie de culto al cuerpo y, como les comentaba, una obsesión con la delgadez
y con verse bien y buscar la aprobación y ser vistas, ¿no? Como mucha aprobación, buscar estudiar. Y también se desataban algunas competencias entre hombres y mujeres y mucha competencia, ¿no? También esto de o estás de un lado o estás del otro, o estás conmigo o no estás. Muchas infidelidades también, una generación muy de don Juanes, en el caso de los hombres, también con muy poco respeto a sus parejas. Intuyo yo que los hombres que necesitan muchas veces estar sosteniendo, ¿no?, su poder y su control, de repente que hay mujeres que quizás están más formadas que ellos, que también terminaron sus carreras universitarias, que además exaltan su belleza y que además tienen hijos, es como que se fueron sintiendo relegados. Y también es una generación donde se vivía un poquito de violencia, una generación como muy apasionada, una generación donde el matrimonio era lo más importante del mundo, más incluso que sus propios hijos. El matrimonio era como lo central de esa generación, donde había también cierto equilibrio en lo económico, porque las mujeres ya también empezaban a aportar dinero al sistema familiar. Y fueron también las generaciones que luego, en los años 60, 70, se metieron en la lucha armada, en estas organizaciones, bueno, que estaban de moda en esa época. Y en otro episodio que yo había nombrado quizás algo desafortunado, dije, bueno, es la generación que se hicieron matar por un ideal. Y bueno, lo sigo sosteniendo, tenían como estos ideales también demasiado firmes, insisto, es un signo de aire Libra, entonces las ideas era algo muy importante y además era la tendencia mundial, así que si los que tenemos padres nacidos en esa época, sabemos que algunos estuvieron presos por política. En el caso de mi papá, bueno, hablo con conocimiento de causa porque mi papá estuvo preso en el Cordobazo, y militaban muchos en estas organizaciones que estaban de moda en esa época y que también era la lucha armada, porque, insisto, el Libra tiene ciertas cosas de violencia. Más adelante la guerra de Malvinas se produjo con Plutón en Libra, ¿no? Ya bueno, Plutón nos habla mucho más también de lo bélico, de las guerras, porque mantiene muchas similitudes con Marte. Pero también sabemos que muchos de estos jóvenes estaban en estas agrupaciones más que por ideales, también por moda, porque era una manera de levantarse chicas, era una manera de sociabilizar y también de hacer pertenencia, porque Libra también necesita mucho de la pertenencia, de personas que se le parecen, personas que pueden tener temas de conversación en común, muy propio, insisto, de los signos de aire. Siempre donde haya transpersonales en signo de aire, el tema de los ideales y de tener un pensamiento muy parecido al de las personas que te rodeas, bueno, está muy presente. Luego tenemos a Neptuno en Escorpio, que se encuentra exaltado y abarca desde 1956 a 1970. Y acá sí esta generación era mucho más liberada en cuanto a la sexualidad, en cuanto al tocar fondo, ¿no? Fueron la generación de los famosos rockstar y más aún de los excesos, ¿no? Muchas drogas. Escorpio tiene que ver con esto de buscar constantemente la muerte, de buscar tocar fondo, de provocar, de ser incómodo. Una generación, ¿no?, como que vivió mucho el descontrol. Fue la generación que eran jóvenes en la década de los 80, que en España se vivió el destape, bueno, y en Argentina se le llamó la primavera alfonsinista. Después de las dictaduras, la gente empezó a tener esa necesidad de vivir y bueno, esa vida estaba más asociada a la muerte que a la vida, porque había muchos excesos, la cocaína en este país, la heroína en Europa, una generación que pareciera buscaba morirse, pero también son una generación que tienen un gran poder transformador. Quizás llegan a momentos extremos en su vida, pero luego resurgen de sus cenizas. Quizás que para transformarse necesitan también tocar ese fondo y coquetear un poquito ahí con la oscuridad. Muchos también fueron las personas que murieron a raíz del SIDA. Hubo una epidemia muy grande con ese virus que afectaba sobre todo a las personas homosexuales de los años 80,
pero que bueno, estas personas nacieron entre el 56 y el 70. El SIDA fue más adelante, en los 80s, y afectaba obviamente a las personas de vuelta, ¿no? La parte sexual, ¿no? A personas homosexuales o si no a personas que tenían algún tipo de adicciones, compartían jeringas, también el tema de las adicciones te baja las defensas y era un virus que afectaba el sistema inmunológico. Pero insisto, ¿no? Como una generación que buscaba o coqueteaba constantemente con la muerte y también buscaba exacerbar su sexualidad. Había como un descontrol. Hablen con cualquier persona que haya sobrevivido a esas décadas, sabrán que tuvieron como varias vidas en una y que murieron y renacieron varias veces. Entre esos años también hubo muchas muertes entre las guerrillas y los gobiernos militares. Esto no solamente sucedió en Argentina, sino que en otros países de Latinoamérica también. Luego tenemos a Neptuno en Sagitario, que estuvo entre 1970 y 1984, y esta es la generación que yo llamo la generación de los deportistas. Para mí el signo del deportista por excelencia es Sagitario, mucho más que Aries. Aries lo veo más como un emprendedor, pero Sagitario tiene una fuerza, un fuego interior muy propio del deporte, porque para el deporte también se necesita disciplina, se necesita disparar una flecha y seguir ese camino, ¿no? Proponértelo y seguir, que eso es una característica muy sagitariana, que no claudica, que persigue su propósito sin cansarse. Y los que nacieron entre esos años, 1970 y 1984, son varios deportistas y considero yo que son los deportistas por excelencia porque tenían esa habilidad, ese fuego interno de competir, de hacer deporte y sobre todo más que de competir, de autosuperarse, y fueron la mejor generación de deportistas. En Argentina, bueno, tuvimos grandes jugadores de fútbol, la generación dorada del básquet, tenistas que nacieron entre esos años, nadadores, ¿no? Todos los representantes que tenemos, José Miolans en natación, Nalbandián, Gaudio, bueno, todos estos que ya son tenistas, nacieron entre esos años, futbolistas, Pablo Aimar, Sorín, ¿no? Como eran deportistas muy de élite y deportistas que tenían esa habilidad, ese deseo, esa persecución hacia su propósito y no buscaban tanto la rentabilidad económica, sino que era realmente el amor por el deporte y por autosuperarse. Entre esos años también se vivieron dictaduras muy fuertes, sobre todo en Latinoamérica. En Argentina, bueno, ya sabemos, se vivió de una manera muy fuerte. Podemos nombrar también a Uruguay. Perdón si no hablo de otros países, porque la verdad que no conozco tanto. Y Sagitario también tiene esto muy del dogma y de en nombre de la seguridad civil voy a hacer tal cosa, en nombre de Dios tal otra. También los grupos subversivos tenían una cosa como muy presente religiosa, el Cristo Obrero, el Padre Mujica, había, ¿no? Como el dogma también muy metido en esos ideales. El pueblo está de capa caída, vamos a meter una guerra a tratar de recuperar Malvinas. Era como todo un loco en nombre de vaya uno a saber qué ideal o qué fanatismo. Una época también de muchos fanatismos. Y podemos decir que también una generación, las que nacieron en esos años, con algunos desajustes en relación a la ética y a la moralidad. No había como mucha empatía hacia las otras personas, no había eso de tener en cuenta las emociones de los otros, la subjetividad también de los otros. Sabemos que también Sagitario rige la moral, la ética, y muchas veces cuando hay malos aspectos en este signo o en relación a Júpiter, se pueden cometer actos ilegales o actos que no están bien. También, y esto corre por mi cuenta, me voy a ligar algunas puteadas, pero bueno, también una generación de infieles, varias han sido la generación de infieles que empieza a enderezarse un poquito en los años siguientes con el ingreso de Neptuno en Capricornio, que estuvo entre 1984 y 1998. Acá sí empezó a haber más una obsesión en relación al dinero. Fueron años de abundancia en muchos países, de
demasiada adoración hacia el dinero. Ya sabemos que Capricornio es un signo sumamente materialista, de estatus y de ocupar roles de poder, de prestigio, de imagen pública. Y en esos años, por lo menos en Argentina, muchas personas cobraban en dólares, entonces, bueno, pudieron construir un gran patrimonio, amasar unas buenas fortunas. El mundo deja de estar dividido en dos, porque antes estaba todavía la guerra de capitalismo y comunismo. En el 89 cae el muro de Berlín, en una época donde estaba además Saturno en Capricornio, muy cerquita a Neptuno, también estaba Urano, así que, bueno, esto va a ser para otro episodio porque esos años también fueron complejos y los que escuchan este podcast, la mayoría somos de esa generación de Neptuno en Capricornio. Y también crecimos con esto de que cualquiera sea nuestro sueño, vamos a poder alcanzarlo, hay que luchar por nuestros sueños. Y también vimos a nuestros padres trabajar mucho, estar persiguiendo, ¿no? Esto del reconocimiento social, del dinero, ¿no? Como que los vimos muy pendientes de eso y somos una generación un tanto más culposa en relación a hacer dinero. Es una generación que nos está costando mucho hacer dinero, probablemente no nos podamos nunca comprar una casa y tener nuestra vivienda propia, como sí pudieron hacer las generaciones anteriores. Pareciera que esto del estatus y del materialismo está muy lejos y tenemos que estar persiguiendo una zanahoria que nos parece muy difícil alcanzar, pero tranquilos, mis contemporáneos, porque Capricornio, si hay algo que hace es trabajar a largo plazo, así que bueno, vamos a ser la generación que va a estar dirigiendo el mundo dentro de unos años, no dentro de muchos años, no falta tanto, pero ahí sí vamos a poder hacer algunos ajustes porque somos una generación también como seria y bastante realista, que ve las cosas de una manera objetiva, que ya vio a las generaciones anteriores pifiarlas y al mismo tiempo somos muy adaptables con las generaciones que siguen, estamos ahí en un punto intermedio y que más allá de todo parece que estamos ahí los millennials medios perdidos, sin poder hacer dinero, bueno, viajamos porque total tampoco podemos ahorrar y parece que estamos ahí boludeando, pero no, hay una meta a largo plazo que vamos a alcanzar si somos perseverantes, si somos serios. Lo que nos sucedió después fue como una gran desilusión porque nosotros crecimos creyendo que íbamos a dedicarnos al arte. Somos una generación, quizás la generación que más hizo actividades artísticas. Seguramente a muchos de ustedes cuando éramos chicos nos mandaban a canto, a danza, a clases de guitarra, a clases de piano, ¿no? Empezamos a tomarnos un poco más en serio los hobbies y a ir a clases y creímos en un momento que íbamos a vivir del arte, realmente lo creímos. Después, bueno, por supuesto, pasaron cosas y nos fuimos desilusionando, pero hay algo como de un sueño de poder alcanzar nuestros verdaderos anhelos si nos esforzamos. Lo que sucede con Capricornio es que trabaja a largo plazo, entonces no vemos los resultados en lo inmediato y vamos a tener que esperar un tiempito, nunca se sabe, pero somos una generación que construye sueños. Luego tenemos a Neptuno en Acuario, que estuvo desde 1998 hasta 2012. Y esta era una época que yo la recuerdo muy liberal y no me refiero a la parte económica, aunque por momentos sí también, sino que la gente estaba como más liberada. Empezaron a aparecer las películas con los desnudos, ¿no? Todo en nombre del arte, pero yo recuerdo mucho las películas de esos años, Martín H., por ejemplo, que estaba Cecilia Roth en pechos, ¿no? en sus bellos pechos, pero así también había muchas actrices, sobre todo las actrices argentinas, mostrando su desnudez por completo. Me acuerdo de Tango Feroz, me acuerdo de algunas películas como Garage Olimpo, ¿no? Estoy nombrando las que me acuerdo, pero como veía mucho cine nacional, recuerdo que era muy común los desnudos en las películas
que quizás no tenía nada que ver, eso era capaz más fetiche del director, pero aparecía mucho como esta liberación del cuerpo. También empezó como a exaltarse todos estos temas de la infidelidad, porque seamos libres, no pasa nada, no sé si se hablaba tanto del amor libre, pero bueno, te gusta este pibe, te gusta esta piba, tiene novio, tiene novia, no importa, dale para adelante. El otro día me puse a ver una ya está grande y está nostálgica y me puse a ver Resistiré, que era una novela muy hot de cuando éramos adolescentes, muchos de nosotros, y se tocaba el tema de la infidelidad con unos niveles de perversión y de individualismo, y yo dije, claro, acá estaba un poco Neptuno en Acuario, que por ahí carece un poco de empatía, va buscando también el ser un poco loco y desequilibrando también el statu quo. Era una época también, vamos a decir, de promiscuidad, de estar con muchas personas y no involucrar los sentimientos, de tomar a las personas como algo descartable, quitándole su subjetividad. Y la generación que nació con Neptuno en Acuario es esta generación que vemos en las redes sociales que tienen todos la misma cara, el mismo ácido hialurónico y botox en determinadas partes. Es una generación que todavía tienen 20 y pico de años, pero son la generación que se ponen más botox, más incluso que mujeres de 40, 50 años, que teníamos estándares de belleza más naturales y más propios, más únicos, y Acuario va a buscar pertenecer, es un signo que lucha por la pertenencia, entonces quizás le cuesta más encontrar la propia individualidad. Recordemos que el Sol en Acuario, por ejemplo, está en caída, como el Sol representa la individualidad, y esto es en general en los signos de aire, le cuesta encontrar ese toque propio, eso que te hace único, y las personas buscan más parecerse, y es la generación que más sigue las tendencias, las modas, tratar de pertenecer, el estatus, más las relaciones por conveniencia, más buscar personas que te ayuden a conseguir cierta meta, que te ayuden a escalar y a pertenecer a círculos sociales importantes. Luego tenemos a Neptuno en Piscis, que ingresó en 2012 y va a estar hasta 2026. En realidad en 2025 va a ser un pequeño ingreso por el signo de Aries, luego se va a retrogradar y va a ingresar definitivamente a Aries ya para 2026. Entonces, ¿qué podemos decir de Neptuno en Piscis, que todavía lo estamos transitando? No sé si se acuerdan, pero en 2012 ya se hablaba también un poco de teorías conspiranoicas del fin del mundo, de que empezaban a cambiar ciertos asuntos, había también muchas teorías conspiranoicas, y a mí se me viene a la mente el término del plasma, ¿no? Como un nuevo elemento que tiene que ver justo con estos años de Neptuno en Piscis, como tenemos otros elementos, el agua, la tierra, la luz solar, ¿no? Podemos enumerar varios, pero en esta época se empieza a hablar del plasma, que podemos decir que es una especie de energía, o el prana, también le llaman los yogis, donde empezamos a percibir esto de la energía. También es una época donde se empezó a hablar muchísimo más de física cuántica, empezó a popularizarse este término, ¿no? De que nosotros podemos desaparecer físicamente, pero hay un electrón nuestro dando vueltas en algún lado. Se empezó a hablar de la teoría del caos, del efecto mariposa, a volverse todo muy confuso. Fue la época también porque Piscis representa mucho el cine y todo lo que tenga que ver con el inconsciente colectivo en sí, entonces fue como el boom de las plataformas, que la estamos viviendo sobre todo en estos últimos años, que apareció primero Netflix, HBO, Disney Plus, bueno, todas estas plataformas, y a generar contenido audiovisual de muy mala, de muy mala calidad, muy malos contenidos, pero a mansalva, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de creaciones para nuestro esparcimiento, y justo es cuanto más aburridos y más ansiosos estamos, ¿no? Pareciera que cuanto más entretenimiento, más vacíos nos sentimos. También fue una época de mucha espiritualidad, donde las personas empezaron a hacer cambios
internos, a renunciar a un montón de cosas que les hacían mal, a conectar con su interior, a conectar con su divinidad, a empezar otras terapias alternativas. Se hizo, bueno, obviamente, ya sabemos, muy popular la astrología en estos años, también técnicas como lectura de registros akáshicos, Reiki, todo lo holístico empezó a surgir muchísimo en estos años. También quería recordar algo que se me vino a la mente ahora, de cuando estuvo Neptuno en Sagitario. Recuerdo que fue entre 1970 y 1984, también aparecieron mucho estas cosas de la cultura oriental, se empezó a popularizar mucho el yoga, se leía mucho, ¿no? Por ejemplo, Osho, estaban también, ¿no? Como los Hare Krishnas, todos estos movimientos que tienen que ver con la cultura oriental, que sabemos que Sagitario es el extranjero y es la cultura que es muy ajena a nosotros, así que también todo lo extranjero y todo lo que venía de otro mundo empezó a aparecer en nuestra cultura occidental, también empieza a cobrar más relevancia China, bueno, en fin, tampoco me quiero meter tanto en temas geopolíticos porque no soy una experta, gente, pero volviendo un poco a Neptuno en Piscis, es esto, ¿no? Las terapias alternativas, la búsqueda de lo holístico, la búsqueda de nuestra salud mental, nuestra salud psíquica, empezar a darle más importancia al alma, que haya cada vez más información al respecto, que se divulgue cada vez más. Está perdiendo la centralidad que venía teniendo hasta ahora la ciencia, que es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, también será para otro episodio, igual en algún momento seguro nombré esto. Empezó a popularizarse y bueno, lo seguimos viviendo, esto de la ley de la atracción, ¿no? La ley de la atracción es algo que surgió, creo que ese libro salió por esos años, 2012, el que lo escribió, Louise Hay, espero pronunciarlo bien, es pisciana, obviamente, así que es esto de que deséalo fuerte y lo vas a conseguir, que bueno, también hay que tener cuidado porque ya sabemos que Piscis es bastante confuso, entonces muchas veces nos podemos estar comiendo la curva de que solamente con desear las cosas y con ser un imán las vamos a conseguir, y hay que tener cuidado porque se puede venir una gran desilusión. Estamos actualmente viviendo el tránsito de Neptuno por el último grado de Piscis, el grado 29, que sabemos que es un grado kármico de cierres, de finales, de fin de ciclo, y que se está disolviendo el mundo. Probablemente este mundo tal como lo conocimos nosotros ya no exista más porque, insisto, Piscis es el último signo del zodíaco y una vez que Neptuno ingrese a Aries, comienza una nueva era porque Aries es el primer signo del zodíaco y todo en Aries comienza de cero. Así que con ese ingreso vamos a estar viviendo completamente una nueva era. Y algo de eso ya se empieza a vislumbrar, ¿no? Como que cada vez está más cerquita Neptuno de Aries, entonces ya podemos olfatear de qué se va a estar tratando ese tránsito, ya estamos percibiendo los individualismos, se viene, gente, un mundo individualista, un mundo donde cada quien va a estar cuidando sus espaldas, cuidando su bolsillo. Creo que se viene una era de emprendedores, cada vez menos gente va a estar trabajando en relación de dependencia y todo el mundo va a estar buscando desarrollar sus aptitudes en su negocio propio, en sus propias creaciones. Medio como que se está acabando esto de tener jefes, de hacer cosas para otros. Puede que se vengan momentos un poco belicosos también porque a Aries lo rige Marte y es el planeta de la guerra, así que puede haber muchos conflictos diplomáticos, ya los estamos teniendo, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia me parece que fue un puntapié inicial del mundo que se viene. También antes con Neptuno en Piscis se empezó a hablar mucho más del calentamiento global, de asuntos ecológicos. Vamos a ver qué puede estar pasando con Neptuno en Aries, porque quizás a Aries no le importa nada todo lo que tenga que ver con la ecología y puede haber una intención muy grande en acabar con este planeta. También va a haber muchas competencias por el liderazgo, por quién la tiene más grande, quién va a estar manejando las cosas.
perdón por la grosería, gente de recién. Sálvese quien pueda, ¿no? Como una falta de empatía y va a ser yo, primero yo, después yo, tercero yo. Es un signo bastante egocéntrico, Aries, sino el que más. No estoy hablando de las personas arianas, sino describiendo esta energía, porque Aries es el primero del zodíaco y no tiene referencias. Es el que inicia la rueda zodiacal, entonces la única referencia que tiene es él mismo. Ya estamos vislumbrando, ¿no? Que las personas cada vez se van alejando cada vez más de conformar una pareja, de armar un vínculo de a dos. Estamos todos también viviendo mucho nuestro individualismo y nuestra exaltación del yo. Pero bueno, todavía no ingresó este planeta, así que vamos a ver con qué nos sorprende, qué nos trae. Por lo pronto finalizo acá este episodio. Quería hablar, ya hacía bastante, de Neptuno, así que bueno, espero les haya gustado, los haya hecho pensar, saquen sus propias conclusiones. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Nos encontramos en otro episodio. Bendiciones para todos ustedes.